Hay momentos en la televisión que parecen destinados a quedar grabados en la memoria colectiva, y lo que ocurrió aquella noche en La Sexta fue uno de ellos. España entera se quedó boquiabierta y, cómo no, indignada. Ortega Smith, con su estilo directo, firme y sin pelos en la lengua, desnudó el oscuro pasado del Partido Nacionalista Vasco, PNVB, frente a millones de espectadores. Pero lo más impactante fue que lo hizo cara a cara con Aitor Esteban, el líder del PNVB, quien quedó completamente desarmado por la contundencia de los hechos expuestos. Vaya vergüenza debió sentir el señor Esteban en pleno directo, porque lo que Ortega Smith reveló es sencillamente imperdonable y digno de reflexión para todos los españoles. ¿Eres de los que piensa que el PNV es un partido moderado o neutral? Te sorprenderás al descubrir lo lejos que está esta percepción de la realidad. Esta historia, tal como la contó Ortega Smith, te hará replantearte muchas cosas sobre la política en España y sus protagonistas. Así que antes de seguir, no olvides suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos. Queremos saber tu opinión, porque este tema es clave para el futuro de nuestro país. Deja tus comentarios abajo, que España entera necesita un debate abierto y sincero. No todos los días tenemos la oportunidad de ser testigos de un momento que redefine el debate político en España. Ortega Smith no solo dejó claro que es un político con coraje, sino que también demostró su compromiso inquebrantable con la verdad y con la historia. Frente a las cámaras, en directo y sin temblar un solo segundo, sacó a relucir los trapos sucios del PNVB, exponiendo ante el público el lado más oscuro de un partido que ha sabido camuflarse bajo una fachada de respeto y moderación. Ortega Smith no se limitó a lanzar acusaciones vacías, respaldó sus palabras con una avalancha de datos históricos y pruebas irrefutables que dejaron a todos los espectadores sin palabras. La cara de Aitor Esteban era un poema. Cada intento del líder del PNV por desviar la atención o justificar lo injustificable se encontró con la firmeza de un político decidido a desentrañar la verdad. Lo más impactante fue la claridad con la que Ortega Smith desgranó cada punto. No dejó cabos sueltos ni espacio para la duda. Habló de hechos que la mayoría desconocía, reviviendo episodios históricos que el PNVB preferiría mantener enterrados, desde su pasado ultraconservador hasta sus vínculos con regímenes oscuros como el nazismo. Todo quedó al descubierto, lo que muchos han callado durante décadas. Ortega Smith lo dijo alto y claro, sin miedo a las críticas ni a las repercusiones políticas. Esta valentía, esta capacidad de enfrentarse a lo políticamente correcto y de poner el interés de España por encima de cualquier otra consideración es lo que hace de Ortega Smith una figura imprescindible en el panorama político actual. Sus palabras resonaron no solo en el plató de La Sexta, sino también en los corazones de miles de españoles que exigen transparencia y justicia en el ámbito político. Este fue un momento para la historia que nadie debería perderse. Si le preguntas a cualquier español de a pie qué opinan del PNV, te dirán que parece ser un partido moderado, incluso de centro-izquierda, nada más lejos de la realidad. Y aquí es donde Ortega Smith entra en escena para recordar algo que muchos parecen haber olvidado o, peor aún, intentan ocultar. El PNV es por definición un partido profundamente conservador. De hecho, si retrocedemos en el tiempo y analizamos sus orígenes, nos encontramos con un partido con tintes ultracatólicos, clasistas y racistas. Sí, como lo lees, racistas. Sabino Arana, el fundador del PNVB, defendía abiertamente ideas que hoy calificaríamos como repugnantes y contrarias a cualquier principio democrático. Arana promovía una visión supremacista de los vascos, con frases y escritos que subrayaban una supuesta pureza racial en contraposición a otros pueblos de España. Estas ideas, aunque se presenten ahora como reliquias del pasado, núcleo fundacional del partido, pero eso no es todo. Ortega Smith, con documentos históricos en mano y una memoria enciclopédica, no tuvo reparos en recordar que, durante la época de la Segunda Guerra Mundial, el PNV coqueteó descaradamente con Hitler y el nazismo. Aunque ahora intenten presentarse como un partido proeuropeo, dialogante y respetuoso con los derechos humanos, los registros históricos no mienten.
Había un interés claro por parte del PNV en aprovechar cualquier alianza que favoreciera sus intereses nacionalistas, sin importar las implicaciones morales o éticas. Durante esa época oscura, figuras relevantes del partido buscaron contactos con las potencias del Eje, intentando posicionarse estratégicamente para lograr sus objetivos de independencia, aunque eso significara asociarse con regímenes que perpetraban algunas de las peores atrocidades conocidas por la humanidad. Esta parte de la historia, por supuesto, rara vez se menciona en los discursos públicos de Aitor Esteban o cualquier otro líder del partido. ¿Y cómo podrían? Admitirlo sería reconocer una hipocresía que, según Ortega Smith, sigue vigente. Y aquí está el problema. Un pasado tan oscuro no puede ser borrado ni maquillado con discursos modernos. Cada acción que el PNV lleva a cabo hoy debe analizarse bajo esta lupa histórica, porque una organización política que nunca ha hecho una autocrítica honesta de sus orígenes difícilmente puede ser transparente con los ciudadanos. Ortega Smith también dejó claro que esta doble cara del PNV no es algo relegado al pasado. Hoy día, aunque intenten mostrar una imagen amable y colaboradora, siguen siendo el mismo partido que antepone sus intereses a los del conjunto de los españoles. Ya no se trata solo de lo que hicieron en el pasado, sino de cómo ese legado continúa definiendo su estrategia política actual. Para Ortega Smith, es evidente que el PNV sigue actuando bajo el mismo principio rector: proteger su agenda nacionalista a cualquier costo, incluso si eso implica desestabilizar la unidad de España o explotar políticamente situaciones de tensión. Esto es algo que no podemos permitir, y Ortega Smith se aseguró de que todo el país lo supiera. Sus palabras resonaron con fuerza en el plató de La Sexta, y para muchos espectadores fue un momento de revelación. Si algo dejó claro el diputado de Vox es que enfrentarse al PNV no es solo una cuestión política, sino una lucha por la verdad histórica y la integridad de España. No podemos permitir que esta doble moral continúe sin ser desafiada. Hoy día, el PNV parece haber encontrado en Pedro Sánchez a su socio perfecto. Ortega Smith fue contundente al señalar que el PNV ha vendido su alma al diablo socialista, aprobando todas y cada una de las medidas del gobierno de coalición sin rechistar, y lo hace con una pasmosa sumisión que no deja de llamar la atención. Pero, ¿por qué lo hacen? La respuesta, según Ortega Smith, es sencilla. Pedro Sánchez es el único político dispuesto a ceder a todas las exigencias del PNV con tal de mantenerse en el poder, un trueque político que, aunque beneficioso para ambos, resulta un auténtico atropello para el resto de España. Esto no es ninguna sorpresa. Durante los últimos años hemos visto cómo el gobierno central, en una carrera desenfrenada por mantener sus apoyos parlamentarios, ha otorgado competencias exclusivas, privilegios económicos desproporcionados e incluso blindajes legales al País Vasco. Todo esto, por supuesto, bajo el manto de fortalecer la autonomía o reforzar el diálogo, pero con un trasfondo político evidente: asegurarse el apoyo de los nacionalistas vascos en el Congreso a cualquier precio. Menuda jugada maestra de Pedro Sánchez. Pero la pregunta que Ortega Smith dejó en el aire fue: ¿a qué precio, realmente? Y más importante aún, ¿cuánto está dispuesto a ceder Sánchez antes de que España comience a resentir las consecuencias de este intercambio? Según Ortega Smith, este matrimonio de conveniencia política no es un caso aislado, sino una muestra clara de cómo el PNV siempre ha operado en la política española. Su estrategia es casi de manual: pasar desapercibido, proyectar una imagen de partido de Estado responsable y comprometido con los valores democráticos, mientras que, entre bambalinas, actúan como un verdadero lobo con piel de cordero. Esta fachada engañosa les ha permitido moverse con relativa libertad, acumulando beneficios y logrando concesiones que otros partidos nunca habrían soñado conseguir. Pero Ortega Smith fue más allá. Señaló cómo detrás de estas alianzas, aparentemente inocuas, se esconden maniobras calculadas que el PNV ha perfeccionado a lo largo de los años
para consolidar su agenda nacionalista. Detrás de las cortinas, el PNV no duda en aprovechar cualquier situación, incluso las más turbias y cuestionables, para avanzar en su causa. Ya no se trata solo de proteger los intereses del País Vasco, sino de consolidar una posición que les permita ejercer una influencia desproporcionada sobre el resto del país. Y aquí llegamos a uno de los puntos más escandalosos de la noche: las acusaciones de Ortega Smith sobre la relación entre el PNV y la banda terrorista ETA. Porque, según el diputado de Vox, no es posible entender la historia reciente del PNV sin analizar su papel durante los años más oscuros del terrorismo en España. Ortega Smith acusó al Partido Nacionalista de haber jugado un papel ambiguo y de haber utilizado el terror como una herramienta indirecta para conseguir sus fines. Unas declaraciones que, como era de esperar, desataron un auténtico terremoto político y mediático, pero que dejaron en evidencia una verdad que muchos preferirían ignorar. El PNV siempre ha sabido moverse en la delgada línea entre lo aceptable y lo inaceptable, siempre en beneficio de su agenda política. El momento más tenso de la discusión en el programa de La Sexta fue sin duda alguna cuando Ortega Smith, el vocero y diputado del partido político Vox, lanzó una acusación directa y contundente contra el Partido Nacionalista Vasco, PNV. La acusación no fue una simple declaración de parte, sino que se basó en una visión histórica de la actuación del PNV frente a los actos terroristas de ETA que sacudieron a España durante décadas. Según Ortega Smith, hay pruebas históricas que muestran que el PNV mantuvo una actitud ambigua durante los momentos más oscuros del terrorismo en suelo español. Por un lado, el PNV siempre estuvo al frente de las declaraciones públicas condenando los atentados de ETA, mostrando repudio y solidaridad con las víctimas y sus familias. Sin embargo, Ortega Smith argumentó vehementemente que detrás de estas manifestaciones públicas había una estrategia política mucho más compleja y cuestionable. Según él, el PNV aprovechó el clima de miedo, tensión y división que ETA generó en el País Vasco para consolidar su poder y su autonomía territorial. Esta acusación implica que el PNV, de manera indirecta, se benefició de los actos terroristas, utilizando el caos como una herramienta para fortalecer su influencia política y su agenda nacionalista. La afirmación de Ortega Smith fue extremadamente directa. Cuando lleguemos al poder, vamos a investigar a fondo la relación entre el PNV y ETA, y si encontramos pruebas concluyentes, haremos todo lo posible por ilegalizarlos. Este anuncio no solo creó un revuelo significativo en el plató de televisión, sino que también desencadenó una serie de reacciones, desde el asombro hasta la controversia entre los presentes y los espectadores. Aitor Esteban, en su papel de líder del PNV, no pudo ocultar su incomodidad ante tales declaraciones. Intentó desviar la conversación hacia temas menos espinosos, pero la presión de la acusación y la determinación de Ortega Smith no le permitieron salir adelante con facilidad. La expresión de Esteban, una mezcla de sorpresa, frustración y desconcierto, se convirtió en un símbolo de la tensión vivida en el debate. La mirada acerada de Ortega Smith y la fuerza de sus argumentos dejaron a Esteban sin una respuesta contundente, atrapado en el momento con un semblante que podría ser descrito como un poema de incomodidad y desconcierto. Este intercambio no solo puso bajo el foco la relación histórica entre el PNV y ETA, sino que también abrió un debate sobre la responsabilidad y las políticas de los partidos en contextos de violencia y terrorismo. La cuestión de si un partido político puede ser ilegalizado por sus conexiones pasadas o presentes con grupos terroristas es un tema delicado que toca la esencia de la democracia, la justicia y la memoria histórica en España. La acusación de Ortega Smith, por tanto, va más allá de una simple disputa política. Plantea interrogantes profundos sobre la legitimidad y las acciones de los partidos políticos en tiempos de conflicto y terror. El clímax del debate en el programa de La Sexta llegó con una declaración contundente de Ortega Smith, portavoz de Vox, que no solo apuntó al Partido Nacionalista Vasco, PNV, como un potencial candidato para la ilegalización, sino que extendió su amenaza a una lista más amplia de partidos políticos.
En su discurso mencionó a coaliciones y formaciones como Bildu, Junts per Catalunya e incluso al Partido Comunista, alegando que todos estos grupos representan una amenaza tangible para la unidad y la integridad territorial de España. Este anuncio de Ortega Smith no solo fue un punto de inflexión en la discusión del debate, sino que también provocó una verdadera explosión de opiniones, tanto en las redes sociales como en los diversos medios de comunicación. La reacción fue inmediata y variada. Por un lado, hubo quienes consideraron estas declaraciones como un signo de autoritarismo, temiendo que se tratara de un paso hacia la supresión de la diversidad política en favor de una visión más homogénea de España. Estos críticos argumentaron que la democracia se basa en la pluralidad y que cualquier intento de ilegalizar partidos por sus ideologías o asociaciones pasadas podría ser visto como un ataque a los principios democráticos fundamentales. Por otro lado, hubo quienes aplaudieron la firmeza de Ortega Smith, considerando su propuesta como un acto de valentía política necesario para proteger la integridad nacional. Estos defensores ven la ilegalización como un mecanismo legítimo para eliminar de la esfera política a aquellos partidos que, según ellos, han flirteado con el terrorismo o que promueven agendas separatistas que podrían desintegrar el país. Para ellos, la seguridad nacional y la unidad de España justifican medidas drásticas, incluyendo la posibilidad de ilegalizar partidos políticos. Más allá de estas opiniones polarizadas, la propuesta de Ortega Smith abre un debate ineludible y de largo alcance para España, uno que ya ha sido tocado en varias ocasiones, pero que ahora, con esta nueva dimensión, adquiere una urgencia y una relevancia particular. La pregunta central es cómo debe actuar un Estado democrático frente a partidos que han tenido, o se les sospecha que han tenido, alguna vinculación con grupos terroristas o que promueven ideas que, según algunos, ponen en riesgo la cohesión del país. Este debate no se limita a la mera legalidad de la ilegalización de partidos políticos, sino que también toca temas profundos de justicia, memoria histórica y la naturaleza misma de la democracia. ¿Es legítimo criminalizar a partidos basándose en sus relaciones pasadas o presentes con el terrorismo? ¿Dónde se traza la línea entre la protección de la unidad nacional y la represión de la libertad política? ¿Cómo se asegura que tales medidas no se conviertan en herramientas para silenciar la oposición política legítima? La discusión sobre la ilegalización de partidos políticos en España, impulsada por las declaraciones de Ortega Smith, no es simplemente un tema de política contemporánea, sino que se convierte en un examen de la identidad, la historia y el futuro del país como una democracia plural y unida. Lo que se presenció esa noche en La Sexta no fue simplemente un intercambio de acusaciones políticas, fue un momento revelador que nos recordó que la historia de España está marcada por sombras y conflictos que no podemos seguir ignorando. Los partidos políticos, por más esfuerzos que hagan para reinventarse o para cambiar su imagen pública, están inevitablemente ligados a su pasado. El Partido Nacionalista Vasco, PNVB, con su historial de relaciones ambiguas con ideologías extremas y su actitud de doble filo respecto al terrorismo, se enfrenta ahora a un escrutinio que plantea muchas preguntas que necesitan ser respondidas. Este debate no solo puso bajo la lupa la actuación histórica de un partido en particular, sino que también nos interpela a todos como sociedad. Como ciudadanos, tenemos no solo el derecho, sino la responsabilidad de exigir claridad, transparencia y rendición de cuentas de aquellos que nos representan. La democracia no es un proceso pasivo, requiere de nuestra participación activa y de nuestra vigilancia constante para garantizar que los valores de justicia y verdad no se pierdan en el laberinto de la política. ¿Qué opinas sobre las revelaciones hechas por Ortega Smith? Es una pregunta que invita a una reflexión profunda. ¿Es justo o necesario ilegalizar a un partido como el PNV si se demuestra que ha tenido vínculos directos con ETA? Esta no es una cuestión simple, ya que toca temas sensibles de justicia, memoria histórica y la protección de la democracia. La ilegalización de un partido político es una medida extrema que debe ser considerada con suma cautela, ponderando el impacto en el tejido democrático y en la libertad de expresión política. Además,
¿Qué piensas sobre el apoyo incondicional que el PNVB ha brindado al gobierno de Pedro Sánchez? Este apoyo ha sido clave en momentos críticos, pero también ha sido visto por algunos como una estrategia de conveniencia política que pone en duda la consistencia ideológica del PNVB y su compromiso con ciertos principios. Tu opinión es valiosa y necesaria en este debate. Invitamos a todos a dejar sus comentarios, a no quedarse al margen, sino a participar activamente en la construcción de un discurso público más informado y crítico. Suscríbete al canal para estar al tanto de todos los detalles de este y otros temas de actualidad que afectan a nuestra sociedad. España, en este momento de su historia, necesita más que nunca un debate abierto, valiente y honesto. Aquí es donde comienza ese diálogo esencial para nuestro futuro como nación democrática.